Regreso esta mañana y bueno, pues estamos en la posibilidad de conversar con un gran colega periodista que es Ernesto Núñez Albarrán, que bueno, pues es actualmente ya el director editorial de Animal Político y que ha escrito cosas, bueno, importantes. Él es un especialista en periodismo, por supuesto, pero se ha dedicado en los últimos años a ser un periodista muy relevante en relación al tema electoral, al tema político, y en el caso electoral, pues ha seguido puntualmente todo lo que está ocurriendo con esta elección que ha tenido lugar, que tiene lugar porque sigue en curso la elección. Estamos ya en el cómputo de los votos distritales y bueno, pues escribe Ernesto Núñez Albarrán un texto que se llama La Operación Acordeón. La Operación Acordeón o cómo Morena se adueñó del Poder Judicial. Vaya análisis el tuyo, Ernesto. Buenos días, bienvenido, un abrazo, gracias por estar aquí. Estar contigo. Igualmente, pues estás haciendo la revisión y diciendo que la Operación Acordeón fue quirúrgica. ¿Por qué dices esto? Pues mira, Carmen, efectivamente si uno revisa todos los acordeones, digamos, quienes venían en los acordeones y comparas con quienes se perfilan como ganadores, ya con los cómputos distritales bastante avanzados, ya en el caso de la Corte 100%, Tribunal de Disciplina Judicial 99%, sala superior y salas regionales del Tribunal Electoral, pues tú vas viendo ya las coincidencias, Carmen, y en particular descubrimos un sitio que se llama Poder Judicial 4T. Este es un sitio, Carmen, que se convirtió algo así como el sitio oficial de simpatizantes de Morena, así lo vendían, para ver cómo votar. Y el sitio de manera pues totalmente abierta, Carmen, por no decir cínica, digamos, te decía, pues pon aquí, dale clic a tu estado y te van a aparecer las boletas como las deberías de marcar. Entonces te aparecen, y tú te metes a ese sitio, tú te metes y dices, bueno, a ver, yo soy de la Ciudad de México, y te aparecían las boletas, digamos, las 4 boletas principales. Suprema Corte de Justicia, Tribunal de Disciplina Judicial, Sala Superior del Tribunal Electoral, y la sala regional de tu estado, que aparecían ahí. Yo me metí a ver en esta semana, pues quiénes eran los beneficiados para estar en el acordeón, y resulta, Carmen, que prácticamente todos, salvo 2 magistraturas de sala regional del Tribunal Electoral, todos coinciden plenamente con los que venían ahí. Lo más interesante del sitio es que te decía, descarga tu formato, recórtalo, imprímelo, recórtalo y llévatelo a la casa. O sea, es como la 4T siendo la 4T, Carmen. Es decir, ellos te dicen esto va a pasar y resulta que luego pasa electoralmente. Entonces, lo que es muy, digamos, impresionante es la precisión, porque uno revisa las 9 personas que ganaron un espacio en la Corte, son exactamente las 9 que venían subrayadas en la boleta morada de estos formatos. Si uno revisa quiénes son los 5 próximos magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, exactamente corresponden. Los 2 nuevos magistrados de la Sala Superior, Claudia Valle y un señor que se llama Guzmán Batis, son exactamente los que venían señalados en el acordeón. Y luego si te vas en cada una de las 5 salas regionales, hay que recordar la victoria que el país se divide en 5 circunscripciones, a cada circunscripción le toca una sala regional del Tribunal Electoral, y tú revisas sala por sala, los 3 de cada sala, salvo 2, insisto, salvo 2 magistrados que no son los beneficiados o señalados en el acordeón, todos ganaron. Es decir, de las 31 posiciones, Carmen, de los tribunales, digamos, grandes, nacionales y los regionales, de esas 31 posiciones, 29 son exactamente las que decía el acordeón. Si nosotros pudiéramos ver los acordeones locales, digamos, los que se usaron para tribunales colegiados y para juzgados de distrito, seguramente encontraríamos lo mismo. Ahí, como mencionaban hace rato María Idalia y Anabel, pues operaron otro tipo de operas de fuerzas locales, grupos de interés a nivel local, que son a los que hay que después ver pues, quiénes pusieron a esos candidatos. Pero sí resulta, Carmen, pues la verdad, francamente notorio, cómo hay esta coincidencia entre el acordeón y
los que están ya resultando ganadores en la elección según los cómputos digitales. Pues sin duda, este es el tema de temas en este momento, porque la pregunta es si en algún punto las denuncias que se presentan al respecto, pues en las instancias correspondientes van a tener o no algún efecto, porque vemos, por ejemplo, Ernesto Núñez Albarrán, y vemos, por ejemplo, cómo desde el PAN, el Partido Acción Nacional, presentó denuncia de hechos en la Fiscalía General de la República hace unos días. Vemos que hay quejas o denuncias en la Fiscalía Especializada. Vemos que hay recursos que se están presentando de manera legal frente a esta serie de circunstancias, en este caso el tema principalísimo de los acordeones. En tu análisis y opinión, Ernesto, ¿qué me dices? ¿Crees que prospere alguna de estas? Pues mira, hay en línea... Bueno, ayer se pidió formalmente que se anulara toda la elección. Más temprano tuvimos la nota con Yadira sobre el tema. Sí, mira, yo creo que puede haber dos tipos de denuncias. El INE ya dijo que hay 29, que le llegaron 29 denuncias por el reparto de acordeones. Que 29 son muy poquitas, la verdad, para la operación, y digo, todo lo que documentamos los medios, no solo el día de la jornada electoral, Carmen, sino los días anteriores, este reparto de acordeones, que por cierto, de manera muy lamentable, el INE primero aprueba medidas cautelares diciendo prohibido repartir acordeones en la veda electoral, eso lo aprueba el jueves, y luego sale su presidente a decir que no hay bronca, que puedes ir a votar con tus notas y con tu papel, lo cual, pues la verdad, normalizó el acordeón, Carmen. Y el expresidente llevaba sus notas para votar, es decir, me parece que lo grave aquí es que normalizar el acordeón. Imagínate qué pasaría, qué hubiera pasado, Carmen, si en una elección presidencial hubiéramos visto que la gente llevaba una guía de cómo votar. Sí, a ver, hubiera sido absurdo, ¿no? Sí, pero yo digo que aquí tendremos que detenernos un segundo, Ernesto. No es el mismo panorama la elección presidencial que esta elección. Esta elección es complicadísima. Esta elección es un galimatías. Yo creo que tendríamos que estar en el tenor de cosas de aceptar que un acordeón es válido si es tu acordeón. Si es genuinamente tu acordeón, si dices, bueno, voy a apuntar los nombres los números para que no se me olviden, etcétera, eso puedo conceder que es válido. Incluso así lo aceptó la propia autoridad electoral, que se valía llevar un acordeón propio, pero esa es una cosa, y otra cosa es la inducción masiva del voto para determinar por anticipado el resultado de la votación por una movilización política, al final de cuentas, movilización política de la estructura del partido dominante y de la estructura oficialista. Así que hay de acordeones a acordeones. Yo no me pelearía con el acordeón per se, si es el que hizo la persona genuinamente en su casa o el tiempo que le tomó. El problema no es el acordeón, sino el tipo de acordeón y el propósito de los acordeones. Así es, pero cuando tú tienes un sitio como el Poder Judicial, sí, totalmente, creado hace 2 meses, porque y además digo, eso es lo que tendría que estar investigando la autoridad electoral. Ese sitio, ¿quién lo creó? ¿Quién lo difundió? Si hubo recursos públicos ahí. Hoy sabemos por el testimonio de algunos periodistas, algunas personas, que hubo gobernadores, el único que se le denunció fue al de Oaxaca, Mojara. Hizo una reunión con alcaldes donde les dijo, estos son los acordeones, y estos son los candidatos. Lo cual nos lleva a preguntarnos, ¿qué tenías que hacer, Carmen, para llegar al acordeón? Es decir, ¿quién te bendecía para llegar al acordeón, no? Exacto, los que están... la bendición a Hugo Aguilar y a todos los demás, ¿no? Y para que llegaras al acordeón, porque si tú estabas en el acordeón ya estabas, o sea, ya ganabas, la elección ya era un mero trámite, porque en realidad donde te tenías que ganar el cargo previamente era pues en estos cabildeos, supongo que con la presidenta, con el expresidente o con las fuerzas de Morena, para que alguien te pusiera en este acordeón. Tenías que cumplir ciertas características. Eso es lo triste, Carmen, porque tú piensas que el Tribunal Electoral que acabamos de elegir, las salas regionales, los dos de la sala superior, son los que van a estar viendo los litigios electorales en los próximos 9 años en este país. Hoy todos ellos tienen una correa de transmisión con Morena, que es el partido que los puso en el acordeón, que era a donde había que llegar. Ya la elección en México era trámite. Entonces esta operación masiva se tendrá que investigar. Yo creo que hay 2 tipos de denuncias. Las denuncias yo creo que va a haber particulares, donde se diga, miren, aquí estuvo el reparto de acordeones en tal distrito y se puede impugnar una candidatura.
si alguien logra comprobar, lo cual se ve muy difícil, el reparto masivo y sobre todo, Carmen, el uso de recursos públicos o de estructuras gubernamentales para favorecer esas candidaturas del acordeón, para repartir, imprimir. Esa es la parte que es muy complicada. Alguien tendría que comprobar que hubo recursos públicos, una operación de funcionarios de gobierno, de servidores de la nación probablemente, que estuvieran dando el acordeón para ir a votar. Y luego está estos juicios de nulidad abstractos que hablan los expertos electorales, Carmen, donde a partir de un montón de elementos que comienzan desde cómo se procesó la reforma del año pasado y que terminan en cómo fue la elección hasta el día de la jornada electoral con el reparto masivo de acordeones, donde ya pongas todos los elementos para decir esta elección no se puede considerar válida por todos estos elementos. Insisto, quien haga ese juicio, entiendo que sí hay juristas que están tratando de hacer algo así, quien haga ese juicio va a tener que considerar desde la manera desafiada y violando muchos procedimientos legislativos en la que se aprobó la reforma constitucional, se organizó la elección, se convocó el INE contra las cuerdas, aprobando acuerdos cada semana o cada 3 días para llenar todos los vacíos legales que había en la legislación, hasta lo que pasó que el reparto de acordeones no comenzó 2 meses antes, hoy lo sabemos, durante la campaña, no se frenó en la veda electoral y tampoco en la jornada electoral. Pues ahí hay elementos suficientes como para que alguien vaya al tribunal con uno de estos juicios, que se llaman juicios madres, para pedir la nulidad de todo el proceso, y pues ya veremos, por este tribunal, tal como está conformado actualmente, pues no se puede esperar francamente una revisión muy estricta de eso. Por lo pronto, para dejar constancia, Ernesto, sin mucha expectativa o nula expectativa de que un tribunal como el actual pueda procesar realmente esto. Exacto, alguien lo podría hacer también, por lo cual no está mal, como un acto de dejemos constancia de eso. Habrá que esperar los informes de los observadores internacionales que vinieron, Carmen, que ahí valdrá la pena que hicieran este análisis completo, porque pues obviamente el domingo salieron a decir, pues una jornada en paz, no hubo incidentes. Pues sí, digamos, la normalidad electoral afortunadamente transcurrió, afortunadamente no hubo incidentes graves y demás, pero detrás de esa normalidad que vimos el domingo, o aparente normalidad, hubo una operación, me parece desde mi punto de vista, de Estado, perfectamente planeada para que esos 13 millones de votos, la mayoría de esos 13 millones de votos, votaran exactamente como se les decía en un acordeón o de manera muy parecida como se les decía en el acordeón. Y eso, pues ya cuando uno analiza acordeón versus resultados, pues la verdad es que sí se queda un boquiabierto, ¿no? Con la precisión la precisión quirúrgica de esa operación. Ni más ni menos, pues Ernesto Núñez Albarrán, donde eventualmente puede ocurrir algo es en la Suprema Corte de Justicia, en donde hemos sabido que, bueno, pues existe la posibilidad de que se presente algún tipo de recurso en lo que corresponde a la Sala Superior del Tribunal Electoral, a los candidatos y candidatas del Tribunal Electoral del Poder Judicial, en donde igualmente, como pasó con la Suprema Corte de Justicia, como está pasando con el Tribunal de Justicia Judicial, de Disciplina Judicial, y como pues está pasando también con el otro tribunal. Estamos hablando de que puede llegar a la Corte las impugnaciones y la Corte resolver ahí con la argumentación del tema de los acordeones. Si son los mismos que ganaron los que están en los acordeones, ahí hay un tema. Y ahí, en esta cuestión de nuestro actual andamiaje institucional, sería el único lugar donde eventualmente pudiera ocurrir algún tipo de anulación de alguna cosa de la elección general. Pues mira, en este momento la Sala Superior del Tribunal Electoral, que es la que tiene la última palabra en cualquier litigio electoral, está conformada solamente por 5 magistraturas. La preside Mónica Soto, que casi siempre vota igual que Felipe de la Mata y Felipe Fuentes. Y luego están las dos, la magistrada Janino Talora y el magistrado Reyes Rodríguez, que han sido un apartado, se han distanciado, digamos, de las posiciones oficialistas, por decirlo de alguna manera. Sí, pero me refiero a las... de este tribunal, pues, está en manos de... Sí, digamos, pero me refiero a la... Sí, de acuerdo. Pero me refiero a la Suprema Corte actual. Pues mira, yo no sé si la primera calificación de esta elección la tiene que hacer la Sala Superior. Esta que está actualmente... Sí, de la elección general. Me refiero específicamente... Los nuevos 2, sí. Y ahí ya serán 7.
Pero si alguien quiere escalar esto a la Suprema Corte, la verdad ahí, yo francamente no soy abogado constitucionalista, no sé si haya posibilidad de escalar, digamos, todo en una impugnación, impugnando la constitucionalidad. No. Era solo específicamente respecto a la elección, respecto a la sala superior, a los candidatos para la sala superior. Pero bueno, veremos ahí si se da o no algunas circunstancias de tipo para no confundir al público. Efectivamente, me quedo con la parte que estás aquí planteando sobre que las impugnaciones o los recursos que se presenten en contra de la elección en su conjunto, pues los tendrá que resolver el Tribunal Electoral del Poder Judicial, que está conformado de la forma en que estás aquí narrando, Ernesto. Y pues sí, no hay expectativa alguna de que pudiera haber alguna resolución de carácter judicial que controvierta realmente o que revierta algún fragmento o la totalidad de la elección que tuvo lugar el pasado 1 de junio. Pues se ve muy complicado. Esa sala pues está incompleta, tiene 5 precisamente, pero se eligieron a 2 para que se integren en septiembre, y esa sala quede completa para calificar la elección del 27, donde se van a elegir a otros 5. Pero pues se ve complicado que con la conformación actual el Tribunal Electoral, por ejemplo, tomara un tema en serio una petición de nulidad total de la elección. Yo lo veo muy complicado. Uh-huh. Quizás sí en ciertas particularidades. Te pongo un ejemplo, Carmen. El Senado impugnó 27 candidaturas. Habrá que ver, uno, si ganaron, y 2, si el INE les da la constancia de mayoría, porque en teoría está revisando los expedientes que le envió el Senado de esas 27 candidaturas, que curiosamente el Senado avaló, las envió al INE, se imprimieron las boletas, y una semana antes el Senado las impugna y dice, no, estas candidaturas habría que bajarlas. Y obviamente no las bajó y dijo, después de que ya estén electas, revisaremos todas las denuncias. Algunas son por mala fama, otras pueden ser por violencia de género, por no cumplir los presupuestos del 8 de 8 y demás, y veremos qué pasa. Por ejemplo, no creo que ahí ese es el tipo de juicios que vamos a estar viendo, porque imagínate, si tú ganas, el INE te dice que no eres elegible a la luz de una denuncia, esas personas lo que van a hacer va a ser irse al Tribunal Electoral a pelear su triunfo. No, pues me parece que el Tribunal Electoral lo vamos a estar viendo entre junio y julio, cargándose de este tipo de litigios muy particulares, muy locales, y no sé si le vayan a entrar. De entrada habrá que ver si alguien les presenta este recurso grandote contra toda la elección, pero me parece que lo que vamos a ver de entrada van a ser estos juicios de casos muy particulares, que son por personas que puedan ser bajadas, digamos, del triunfo por el INE, por las razones que el propio INE ya ha venido exponiendo. Ni más ni menos, pues ahí está esta revisión que haces puntual, Ernesto Núñez, sobre la elección judicial. Planteas en tu texto, los resultados de la elección judicial no dejan lugar a dudas. Las personas que llegarán a los máximos tribunales del país fueron puestas por Morena. Estás hablando de que no hay la menor duda respecto a la Corte, respecto al Tribunal de Disciplina. ¿A eso te refieres? ¿Queda abierta la puerta en alguna medida de que alguien que no esté directamente relacionado con Morena o impulsado por el oficialismo tome algún cargo de Poder Judicial? Por lo pronto, de estos 31, digamos, de los máximos tribunales, yo la verdad lo veo difícil. Pues si uno revisa todos los de la Corte, porque insisto, habría que ver qué tuvieron que hacer, qué filtros tuvieron que pasar para estar en el acordeón. Para estar en el acordeón. O sea, ahí es la clave. Es decir, uh-huh. ¿Por qué fue Claudia Valle la beneficiada en el acordeón de la Sala Superior y no Adriana Favela o no Gabriela del Valle? O sea, ahí es donde está la gran pregunta. ¿Por qué a la mera hora Hugo Aguilar, todo el oficialismo lo empezó a impulsar de forma tal que incluso hasta le ganó a Lenia Batres, cuando todo el mundo casi daba por hecho que era Lenia? O incluso en el Tribunal de Disciplina Judicial, Carmen, ahí la única sorpresa es que Celia Maya le gana a Bernardo Vázquez. Pero si uno revisa la biografía de Celia Maya, pues no hay lugar a dudas de su lealtad al López Obradorismo. O sea, su lealtad a López Obrador es la que la puso en el acordeón. Uh-huh. Obviamente tiene sus propios méritos, su carrera judicial, pero es innegable que hay un vínculo. Fue candidata 3 veces al gobierno de Querétaro, impulsada por López Obrador. López Obrador la impulsó para ser ministra, el Senado no la aceptó, luego la impulsó para ser consejera electoral del INE, no era elegible porque había sido precandidata al Senado de Morena. Es decir, ese es el tipo de perfiles
que están ocupando estos lugares que son, digamos, los cargos principalísimos de los máximos tribunales del Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal de Disciplina Judicial y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Nación. Luego vendrá toda la cascada de tribunales colegiados y de juzgados de distrito, donde tenemos la friolera de 850 cargos que se eligieron, y pues habrá que meterse ahí a analizar en qué acordeones se tuvieron, como decían hace rato Anabel y María Dalia, pues qué intereses tienen, cuáles son sus patrocinadores, quiénes les impulsaron la carrera, con cuántos votos necesitaron. Hubo personas que con 3.000, 4.000 votos se hicieron jueces. Pues habrá que ver quiénes movieron esas votaciones, ya digamos en casos muy particulares. Ni más ni menos. Y bueno, pues esto que mostraste al principio, este sitio llamado Poder Judicial 4T, no puede ser más categórico el título. Así es, y de verdad vale la pena revisarlo, así es. Usted metes y ves la boleta morada, pues exactamente los que ganaron. La boleta del Tribunal de Disciplina, exactamente los que ganaron, y la boleta azul de la Sala Superior. Y te digo, en las salas regionales solamente hubo dos de los acordeones que no ganaron, uno en la Sala Monterrey y otro en la Sala Toluca, aunque el de la Sala Toluca estaba, anoche que revisé por última vez, estaba en segundo lugar, capaz que en una de esas ya está ahí, pero de los 15 espacios de salas regionales, 13 son exactamente los que venían subrayados en el acuerdo. Ni más ni menos. Déjame cerrar, Ernesto Núñez, con una pregunta que nos envía Lilia Saúl, nuestra colega Lilia Saúl, que está escuchando la entrevista del equipo de Aristegui Noticias, y me dice, oye, sería bueno saber, y a lo mejor Ernesto lo sabe como experto, si sabes cómo se decidió la redistritación electoral, es decir, cómo decidieron la organización de los candidatos por distritos. Lo que pasa es que la cartografía electoral no coincide con la cartografía judicial, entonces el INE tuvo que hacer literalmente malabares, y ahí sí yo creo que valdría la pena que algún consejero te lo explicara, para hacer coincidir más o menos cierta distritación electoral con los distritos judiciales, pero no coinciden plenamente. Entonces el INE hizo una serie, por eso te digo que el INE tuvo que aprobar un montón de acuerdos para llenar los vacíos legales de la reforma constitucional, que simplemente les ordenó, pues hace la elección, a ver cómo pero luego les dejó un montón de huecos, ¿no? Sí. Uno de ellos era eso, el INE tuvo que aprobar acuerdos para incluso sortear candidaturas, para poderlas colocar, para que, digamos, el INE hizo todo lo posible para que cada ciudadano llegara y encontrara una boleta amarilla donde pudiera votar por algún juez de distrito. Pero ese juez de distrito no es exactamente la misma territorialidad que un diputado local o un diputado federal. Entonces la cartografía, cuando uno se pone a ver estos documentos del INE, de cómo se aprobó la distritación, la división de esto, y se hizo, trató de hacer, de empalmarla con la distribución electoral, pues realmente es muy complicado entenderlo, porque insisto, no coinciden. Entonces, sí, la verdad fue una elección muy compleja para el INE. Imagínate, había 343, creo, versiones distintas, 334 versiones distintas de la boleta amarilla, y esas había que colocarle exactamente en el territorio que se correspondiera para que encontraras tus candidatos. Y luego estaba este asunto de las materias penal, familiar, civil. Por eso había candidaturas que prácticamente ya no tenían competencia, porque pues eran candidaturas únicas. Candidatos únicos, sí. Ya se sabía desde antes quién ganaría. Sí, como tú decías, pues es súper complicado. En términos exactamente estrictos y digamos democráticos, pues lo ideal sería que cada uno se hubiera puesto a estudiar los perfiles, ¿no?, de tus candidatos, obviamente hacer tus anotaciones, y pues sí, irte a votar con tus anotaciones, pero con tus anotaciones, no con un acordeón impreso en una página. No, la guía para votar, sí. Uh-huh. Así es, Carmen. Así que todavía, pues digo, nos queda muchísimo para el análisis, ¿no? De ya ver quiénes son esas 850 personas que también se eligieron el domingo y que son pues perfectos desconocidos en este momento, en su mayoría. Ni más ni menos. Pues ahí está Ernesto Núñez Albarrán. Experimento kafkiano, le diría el Financial Times en su colaboración de algún articulista. Pues sí, fue una elección muy bizarra, Carmen, que todavía nos va a dejar muchas lecciones, y que pues, sobre todo le tendría que dejar lecciones a los legisladores, porque si van a avanzar hacia una reforma electoral, como se dice,
de cara al 2027, pues sí tendrían que tomar en cuenta todo esto. Te pongo un ejemplo finalmente. En Durango, en Veracruz, la gente tuvo que ir a dos casillas. Entonces yo no sé si están pretendiendo que en 2027 el INE monte 160,000 casillas para la elección federal de diputados, gobernadores, municipios, y luego aparte otras 130,000 para la elección judicial. Sería una locura, Carmen, sería algo carísimo y logísticamente imposible de realizar. Ojalá que tomen las lecciones para reformar lo que tengan que reformar, pero para facilitarle la vida también al sistema electoral, no para complicarlo. Habrá que ver qué decir. Habrá que ver qué se dice al respecto, qué se decía al respecto, pero por lo pronto te aprecio muchísimo, Ernesto, que estés aquí esta mañana para compartir lo que estás pues publicando, lo que has analizado con esta elección que está en curso, porque bueno, seguimos con los cómputos distritales. En los próximos días seguirán cayendo los resultados e iremos viendo quiénes quedan ahí, pero al final de cuentas todo es importante. Lo que destacaríamos es el análisis global y general de lo que está significando todo esto para México. Así que Ernesto, un abrazo y gracias por estar aquí esta mañana.